Bienvenidos a Fantasía Cuántica. Una semana más, gracias a todos por el apoyo que estamos teniendo y los invitados espectaculares. Esta semana estamos solos en la nave, pero para hablar de una figura que muchos conoceréis de la historia rusa, de los mitos y leyendas acerca de él, de una película de animación o de una canción de Boney M. Hoy, amigos, en la nave hablaremos y debatiremos sobre Rasputín. Pero antes, dejadme presentaros, como siempre, a mi buen amigo, el doctor Carlos Carrascal. Buenas a todos. Y a mi otro pilar de la nave, Raquel Muñoz. Muy buenas. ¿Listos, chicos, para embarcarnos en esta aventura rumbo Rusia? Venga, Adelante, cuando quieras. Vamos a ello. Arranca la nave, arranca Fantasía Cuántica. Grigori Yefimovich, más conocido en la historia por Rasputín, que es posible que su nombre deriva de un seudónimo y proviniera de la palabra Rasputchi, que en ruso significa disoluto, aunque he investigado por ahí y hoy en día los historiadores creen que su nombre puede significar donde dos ríos se encuentran, frase que significa una era cercana donde había vivido en Siberia, como ya os adelantaré más tarde. Fue un clérigo ruso que, según la historia, llegó gracias a su labia y sus dotes a ser asesor en la familia Romanov, la última dinastía de los zar en Rusia. Nació en 1869 en Pokrovskoye, lo siento por la pronunciación, un pueblo que está en Siberia, un pueblo muy humilde y frío de cojones, ya de por sí, era raro. Quizás por eso tenía unos pensamientos muy libertinos. Tal acabó sus días en un lago helado en San Petersburgo, envenenado y con varios tiros. Voy a corregirte esa pronunciación maravillosa que has hecho del pueblo de Siberia. No sé mucho ruso, pero te puedo decir que las os que no son tónicas se pronuncian como as. Así que el pueblo donde nació Rasputín podría pronunciarse más parecido a Pakrovskaye. Bien, Ahí lo dejo simplemente. es bueno tener a una historiadora rusa aquí con nosotros. Historiadora. Pero vayamos al principio, ¿vale, chicos? Vamos a situarnos como una persona de un pueblo humilde de la Rusia de 1870 acaba al lado de los últimos zar. ¿Y por qué fueron los últimos zar? ¿Rasputín era mago, como nos hacían creer en las películas de animación? Pues todo esto lo iremos desgranando en el episodio de hoy. Bueno, lo primero que tenemos que contar es explicar un poquito el contexto histórico de la Rusia de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Un poquito para entender dónde se movía nuestro invitado de hoy, Rasputín. En el siglo XIX. Disculpa, ¿has dicho nuestro invitado de hoy? Sí. Hola, ¿Está aquí con nosotros Rasputín? Sí, está invitado. Bienvenido, Rasputín. Vamos a hablar de él. Si pudiéramos, lo entrevistaríamos, pero bueno, nos pilla un poco complicado levantar a los muertos. Así La que... Ouija no está preparada hoy, ¿no? A ver, vamos a centrarnos. Es Rusia del siglo XIX. Reinaba una familia muy opulenta que se llamaban los Romanov. Seguramente a todo el mundo le tiene que sonar un poco este apellido. Era un régimen dictatorial, una monarquía absolutista. O sea, ellos reinaban porque estaban en lo alto de la pirámide, esta típica pirámide donde están los jefes arriba y el pueblo, los clérigos, y al final está el pueblo llano y los agricultores. No había mucho reparto de clases, ni de dinero, ni parlamento, ni nada. Monarquía absoluta. Reinaban porque era su familia y les tocaba a ellos. Estamos hablando de, por ejemplo, en 1916. Es la Primera Guerra Mundial. Están los rusos pegándose con los japoneses, están pegándose en Europa y no les va muy bien, además.
estaban perdiendo la guerra. Es la época del levantamiento bolchevique. Lenin, luego Marx, eso a lo mejor ya os va sonando algo más. Luego La Marx, mayoría de no, Marx era antes que Lenin. bueno, uno y Sí, luego pero el es otro, no sé. marxismo lo que Sí, estaba. el marxismo, el Marx, Claro. sí. Bueno, no sé en qué orden lo he dicho, pero sí era Marx y luego está Lenin y luego llega Stalin y se lían todos a hostias con todos. Como resumen. Pero en este momento estamos en la Primera Guerra Mundial. La mayoría de la población eran campesinos, condiciones de extrema pobreza, tenían poco acceso a la tierra, o sea que la trabajaban, pero tampoco era suya. No por el contacto con el resto de las monarquías europeas no estaba muy para allá. La industrialización llegó muy tarde a Rusia, entonces la comparativa de los ejércitos más modernos de la Primera Guerra Mundial, pues los rusos no estaban exactamente al nivel. Solo podían poner mucha gente, mucho soldado, pero no muy bien equipado. Entonces al final aquello era una carnicería y no ganaban. Eran, la población muy pobre y encima la mayoría de los recursos se orientaban hacia la guerra, así que tenían aún menos comida. Pero los Romanov no pasaban hambre. Los fiestotes y los signos de opulencia, la riqueza, los seguían demostrando y eso al pueblo pues no le gustaba. Ellos pasando hambre con migajas de pan y tienes a tus reyes comiendo pavo todos los días. Entonces había hambrunas, los precios se dispararon, el descontento en las calles cada vez iba sobando y ya ahí empezaba a aparecer las ideas marxistas, Lenin, empezando a encender la llama del levantamiento popular, llamando al derrocamiento de los zar. En este contexto histórico tan revuelto, nuestro amigo, no voy a decir invitado, entonces estaba como pez en el agua, ya iréis viendo. Entonces, a partir de ahora ya nos zambullimos en la vida del gran Rasputin, como cantaba Boney M. Bueno, pues vayámonos muchos años antes de todo lo que nos acaba de explicar Carlos. Tenemos a nuestro querido Rasputin, como hemos dicho antes, era hijo de campesinos. Su padre era más bien cartero local, según he leído por ahí. Rasputin tenía varios hermanos, pero muchos de ellos murieron a temprana edad debido a falta de alimentos y otros por falta de atención médica adecuada. Recordad que estamos en Siberia, una de las regiones más frías del mundo en invierno y más calurosas en verano, y no precisamente vivían en una casa de ladrillos con calefacción. Era una cabaña de madera. Se decía que Rasputin no recibió una educación formal como muchos niños de su edad y era analfabeto. Desde bien pequeño, como hemos adelantado antes, era rebelde. Se le había acusado en el pasado de robar caballos y otros crímenes menores, pero se hacía respetar en el pueblo porque, esto es muy importante para la historia, tuvo experiencias espirituales religiosas intensas que lo llevaron a estar en la parroquia del pueblo y a hacerse amigote del cura de turno. Ahí, por lo que he leído, le intentaron enseñar a leer y escribir, pero de momento como que no quiso. Prefería más la experiencia religiosa, como Enrique Iglesias, pero Siberia se le hacía pequeño y ya en su... Perdona, una pausa. ¿Qué dices? La canción... ¿Qué pinta Enrique Iglesias en esta historia? Pero... La canción de... Pobre Enrique Iglesias. Aquí hay un chiste por lo de la canción de Es una experiencia religiosa de Enrique Iglesias. Pero bueno. No sé, yo hubiera dicho Julio Iglesias porque se le conoce a muchas mujeres, pero no sé, bueno, ya las referencias... No soy una experta en Enrique Iglesias, sin duda, eso no... Bueno, seguro que algunos oyentes lo habrán pillado. Pero bueno, Siberia a nuestro pobre Rasputin se le hacía pequeño.
y ya en su juventud viajó como peregrino. Recordad que venía de una familia muy humilde, así que no se podía permitir un coche, ni un coche a caballo, quiero decir, ni nada. Viajaba a dedo y de peregrino. Apenas tenía para subsistir y llegaba a diferentes monasterios y lugares sagrados en Rusia en busca de respuestas espirituales y tratando de encontrar su propósito en la vida. Vamos, llega a conocer a Yados en esta época y se apunta a todos sus cursos. En estos viajes, donde nuestro personajillo va cambiando, dice haber tenido encuentros... Ay, perdonar. Ups. Hacer burpees. Eso. Vale, perdón. Ya me callo. Dice haber tenido encuentros místicos y visiones que le hicieron cambiar. ¿Qué pensáis de la infancia de nuestro querido Rasputin? Bueno, me recuerda mucho a cuando estuvimos hablando del tema de las sectas hace un tiempo. Muchos de los personajes que estuvimos hablando, de los creadores de sectas o de los mesías y tal, también tenían inicios muy parecidos, ¿no? Como humildes, pero que dicen tener alguna especie de mambo místico, no sé, algo raro, o ¿no? Empiezan todos como parecido. También que no quisiera estudiar, que no quisiera aprender a leer ni a escribir. Me llama la atención, desde luego, porque no tenía que ser habitual, ¿no? No, porque oportunidades para aprender a leer y escribir ha tenido, pero él ha preferido las experiencias religiosas y ya os adelanto que ya aprenderá a leer y a escribir. Incluso se le tacha de de tener memoria fotográfica, porque se sabía las Sagradas Escrituras de pe a pa. Y esa es una de las grandes oportunidades que le hizo llegar a donde llegó. Sí, como en la canción de Boniem, que lo dicen. Por eso lo sé, por la canción de Boniem, ese dato me lo sabía. Lo que quería saber, o sea, me lo has respondido ya, quería preguntar si en el futuro sí que aprendí a leer y a escribir. Lo cual es un logro realmente, que un adulto aprenda a leer y escribir es mucho más complicado que lo haga un niño. Sí. Bueno, adulto estamos hablando que aprendió sobre los 15, 16 años, ¿eh? Tampoco Bueno, era muy pero ya adulto. tienes, el cerebro ya lo tienes bastante más formado que con 5. Aprender un idioma de cero, por ejemplo, con 14 años ya no es tan fácil como con 5. Con 5 años, 6, 7, tu cerebro es de goma y aprendes cualquier cosa. Entra solo. Pero... O sea, entra solo. Sí. Si los casos de los niños que los padres son bilingües, si le van hablando los dos idiomas, es que le entra directamente y ni siquiera... El problema que puede tener es que no sepa diferenciar cuál es Que los mezcle. cuál idioma, y los va a mezclar y te va a hablar un Spanglish perfecto, y luego más adelante, cuando ya sepa cuál tiene que usar dónde, va a saber hablar los dos directamente. Sí, aquí en Valencia los niños lo más normal del mundo es que mezclemos las palabras. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña decía los días de la semana, los decía en valenciano. Y estaba una conversación normal y a lo mejor porque en mi colegio se hablaba valenciano también. Entonces, una frase mía podía ser: este dilluns vamos a hacer esporte. Y me quedaba tan pichis, sin más. Pero claro, eso después lo vas adaptando y no pasa absolutamente nada, no tiene nada de malo. Los adultos hablamos y sabemos diferenciar perfectamente los dos idiomas. Carlos, a veces os cuesta. A mí me cuesta ahora con el francés. Me pienso mucho las palabras cuando hablo en castellano, digo mucho lo del porque me salen en francés. Es terrible. Pero también he aprendido francés más tarde. Es ahora cuando ya estoy en inmersión total y brutal. Entonces supongo que si hubiera aprendido antes sería más sencillo. Sí, según dicen, la etapa es la que dice Raquel. Cuanto más pequeño, más te entra un idioma nuevo. Y creo haber leído por ahí que hasta los 19 o 20 años
nuestro cerebro es más propenso a aprender nuevos idiomas, luego ya ahí pega un bajonazo y ya como que nos cuesta más aprender un nuevo idioma. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Yo el inglés me lo fumé de pequeña, empecé a estudiar inglés muy pequeñita. Para mí es mi tercera lengua, para mí es valenciano, castellano, inglés. Valenciano, castellano más o menos al mismo nivel. Últimamente hablo tan poco valenciano, sí que es cierto, que lo tengo un poco abandonado. Y llega un punto en el que yo creo que el inglés se me da mejor expresarme en inglés que en valenciano, porque lo uso muy poquito. Cuando no gastas un idioma se nota, pero cuando he intentado aprender otros idiomas de adulta, ya y cuando empecé con ruso yo tenía 24 o 25 años, me costó una barbaridad, aparte de que el ruso es realmente complicado. No leerlo, como la gente piensa que el alfabeto cirílico es complicado, para nada. El ruso, excepto el tema de las os tónicas y tal, por lo general se lee como se escribe, o sea, como el castellano. Así que es muy fácil, no es como el inglés que se inventan un poco, o el francés que también se lo inventan. El ruso se lee como se escribe, pero también es complicadísimo. Tiene una cantidad de gramática y de teoría para entenderlo. Es fascinante, me encantan los idiomas, pero tiré la toalla, tenía muchísimas cosas que hacer entonces y tiré la toalla, pero jope, si lo hubiese empezado mucho más pequeñita, pues hubiese sido más sencillo. Pues bueno, volvamos a nuestro Rasputín. Tuvo oportunidades para aprender a leer, no quiso, cogió el petate y se fue de monasterio en monasterio buscando su propósito en la vida. Lo llega a encontrar, pues Raquel, ¿qué nos puedes contar? Después de estar viajando por ahí, fuera y dentro de Siberia, él decide volver a su pueblo natal, se casa con una campesina, ella se llama Praskovia, el apellido es muy complicado de pronunciar, voy a intentarlo. Fyodorovna Dubrovina. No sé si lo he pronunciado bien, espero que sí. Se casó con 18 años, tuvieron 4 hijos, pero nuestro amigo Rasputín seguía viajando, buscando su espiritualidad. Mientras iba de monasterio en monasterio, en un momento decide con su mujer que ella se iba a quedar en casa y él, pues eso, continuaría viajando. Rasputín se une a una especie de secta que se llaman los Hlisti, que se traduciría como los flagelantes o los azotados en ruso. Y es una secta repudiada por la Iglesia Ortodoxa, es decir, que no está aprobada por la rama principal de la Iglesia Ortodoxa. Y básicamente es una secta en la que en sus reuniones se azotan con ramas o con telas, con metal, para entrar en comunicación con Dios. No entiendo el funcionamiento ni la lógica, pero esto es lo que hacían. Durante estas sesiones extrañas de éxtasis y trance, ellos se emborrachaban, practicaban orgías y después se arrepentían de lo que habían hecho, hacían constricción, así que quedaban purificados, como que Dios los perdonaba. No le encuentro demasiado sentido lógico dentro del lore cristiano, no le encuentro mucha lógica a esta práctica, pero bueno, ellos sabrían. Sí, porque evidentemente... Creo recordar ¿verdad? que en el cristianismo, además, corrígeme, pero en España no hay una tradición en Semana Santa donde sale un paso que se está azotando. Sí, pero, muchos de hecho, pero no hacen orgías. Bueno, que sepamos. Hay gente que sale azotándose y tal, pero no es con o sea, ellos lo hacen como para que Dios les perdone por sus pecados, se flagelan, que es una expresión realmente. En español, flagelarse es una expresión de cómo castigarte a ti mismo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con esto. Me parece una barbaridad igualmente que la gente lo haga. Pero, o estos que caminan arrodillados o descalzos, para mí no tiene ningún sentido, lo respeto totalmente, cada cual que lo haga, pero es algo que no entiendo. También es un poco como, no sé si habéis estado alguna vez en Calanda,
es un pueblo, creo que está en la provincia de Teruel. Creo recordar que está en Teruel. Es un pueblo en el que hacen una tamborrada, que están ahí, creo que son 24 horas dándole unos tambores. Sí, Sí, varias sí, sí. Y los músicos se hacen sangre en los nudillos de tanto aporrear los tambores que llevan. Son enormes, además, es increíble verlos y te ponen los pelos de punta. Y están, toda la piel del tambor está salpicada de sangre, porque ellos al golpear se golpean los nudillos contra la madera y se hacen sangre. Hay algunos hoy en día que ya se vendan las manos y tal para que no les pase, pero es un poco como el rollo religioso que, en fin, no entiendo, la verdad. No, a mí lo único que me gusta de la secta a la que se ha unido Rasputin es la orgía, lo demás. Vale. Pues a Rasputin también le gustaban las orgías, evidentemente. Esto sí que le interesaba, así que se preocupó de... Aquí me imagino que es cuando se preocuparía de leer y escribir. Lo de las orgías, es cierto que lo aprendió muy bien. El problema es que el tema de castigarse después sí que no le molaba tanto y al final lo echaron. Porque claro, no puedes estar para lo bueno y para lo malo, no. Aquí hay que estar a todo. Y decidieron echarle después. O sea, lo O que sea que tú has dicho antes, o sea, ya tenía desde pequeño un indicio de que iba a ser o un sectario o se iba a unir a una secta o algo así. A ver, no realmente, o sea, no todo el mundo que viene de un origen así humilde y tal tiene por qué se forman parte de una secta. Solo digo que muchos de los líderes de sectas y mesías y tal tienen orígenes similares, no quiere decir que todos lo sean. No he dicho eso, que todos lo sean, digo que ya se veía, ¿no? Por eso de que buscando su camino, su propósito en la vida, visitar monasterios, al final llega uno y al primero que llega se une. Bueno, yo creo que capaz que no fuese literalmente así. Estos flagelantes realmente tenían lo que él buscaba, ¿no? Es decir, qué casualidad que estos que hayas encontrado, no creo que fuesen los primeros, qué casualidad que estos sean los de las orgías. No había más. En toda Rusia, que mira que es grande Rusia, ¿y vas a los de las orgías? No, esto lo iba buscando. a ver, Vaya. con la pinta que tiene de ser rebelde, era pobre, pero no le gustaba ser pobre. Rasputín se fue a dar vueltas por Rusia, pero de monasterio en monasterio, pero esa realmente es la mejor manera de encontrar comida y cama sin tener que pagar. Estás de peregrino, vas yendo de sitio en sitio, de pueblo en pueblo, que son más o menos conocidos, te quedas a dormir con ellos, estás protegido en los viajes, probablemente te roben menos si estás haciendo eso que si estás yendo de libre. O sea, entonces, ¿hasta qué punto de verdad tenía un fervor religioso? Eh, o solo quería, estaba harto de vivir en un pueblo perdido en Siberia y quería conocer mundo. Conocer mundo, pues, seguramente no sabía leer y escribir, pero tenía una labia importante. Sí, justo iba a preguntar eso, ¿hasta qué punto él realmente se creía lo que estaba viendo? Rasputín me recuerda mucho a la típica picaresca española, a el Lazarillo de Tormes, que el pobre chaval se va poniendo con sus varios másters, el ciego, el caballero ladrón, que se buscan la vida. Entonces, Rasputín no tenía un duro y se fue por Rusia a dar vueltas como pudo. A ganarse la vida, a buscar, probablemente conoció a una mujer en cada pueblo, o varias, o hombres, o lo que le gustase en ese momento, y lo que me extraña es que al final volviera. Llegó un momento en que se tuvo que cansar de dar vueltas y volvió a su pueblo Sí, a volvió, pero después se casarse. volvió a ir, o sea, se casó como Tuvo para tener cierto estatus, ¿no? y tuvo De 4 hombre hijos, casado. pero se aburrió otra vez. Claro. Y cuando llegó el que le convenía, como decíais vosotros, dijo: "Ah, religión, me piro".
y abandonó a la mujer, a los 4 hijos, que para eso había que irse a las 5 de la mañana todos los días a cultivar el campo, y era más fácil irse a flagelarse y a orgiarse, si es que se puede decir así. Em, le gustaba la vida de picaresca de vámonos por ahí, de fiesta. Sí, y además le gustaba mucho el sexo. Sí, podía ser realmente alguien que le gustase mucho la religión ortodoxa, pero entonces tendría que ser más pío, más... bueno, no sé exactamente las diferencias en ese sentido entre el catolicismo y la Iglesia ortodoxa, pero cuando hablas generalmente de un santo o gente así, bueno, puede tener mujer e hijos, pero no es alguien que va de orgías. A mí, más que un pícaro, Rasputín me parece este tipo de personas que busca siempre la manera de justificar sus actos. O sea, siempre busca como una excusa, ¿no? Para justificar su comportamiento. Es decir, yo quiero hacer esto, o yo quiero creer esto. Entonces voy a buscarme la manera de justificarlo para yo sentirme bien conmigo mismo y que la sociedad no me mire mal, ¿no? Es decir, yo soy un libertino, ¿vale? Pero esto no está bien visto por la sociedad. Por tanto, ¿cómo puedo hacerlo para que la sociedad me adore? Para no ser un paria social. Y además yo estar tranquilo conmigo mismo. Ah, pues mira, pues una religión, a través de la religión. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí. Hay mucha gente así. En ese contexto histórico realmente o te metías en el ejército o... Bueno, cuando estamos hablando ahora de él, no estaba todavía la guerra mundial, pero si eras pobre como una rata y querías subir en la escala, la única manera es o meterte en la iglesia o hacerte militar, prácticamente. Hacerte militar y tener suerte. Y no morirte por ahí, sino subir en escalafón. Así que para justificar lo que quería hacer y poder hacerlo, realmente el camino religioso era el mejor. Sí, pero vamos a ver que no era tanto como la fervor religiosa que sentía, como lo que él demostraba luego. Porque después de que lo echen de esta secta, ¿vale? Rasputín va por ahí predicando. Se cuenta que llega a Grecia y con la historia de que es curandero, que es por donde yo iba, se va ganando fama. Pero cuando empieza a tocar los pechos de las mujeres, pues lo echan a patadas, claro. En Turquía cuentan que pasa lo mismo. Es más, se gana un apodo en turco, que es el monje loco. Y va por ahí, pues, haciéndose pasar por un curandero, diciendo que su cuerpo es la cura a todos los males que pasan. ¿No os recuerda Esto me eso? recuerda un poco... Es lo que sé, ¿no os recuerda eso a cierto gurú? No, me recuerda mucho a los de la vara dorada de Jesucristo. Sí, pues eso, a cierto gurú de la iglesia, de las sectas que hablamos. La vara dorada, eso ayuda a todas las mujeres a encontrarse con Dios. De verdad, la cara dura es impresionante. Sí, pues yo creo que se copió un poco de este personajillo. Y así se va financiando sus viajes, claro. Por eso viaja por Grecia, viaja por Turquía, viaja por muchos pueblos, lugares. Al final no llega tan lejos y vuelve para Rusia. Pero del mismo modo, peregrinando, haciéndose pasar por curandero, místico, espiritista. Tiene suerte porque estábamos hablando de una época en la que todo esto del espiritismo, de las ouijas, de los curanderos, todo estaba de moda por aquel entonces. Especialmente el tarot, por cierto.
Especialmente el tarot, sí. El tarot y la astrología. Por eso todo esto estaba muy bien visto y no estaba pues ni penado ni nada para que la ahorcaran. Como podría pasar si llega a pasar por Occidente. Se fue haciendo un nombre cada vez más conocido, con esos ritos especiales con su cuerpo serrano, y también muchos enemigos. No sé si sería de los maridos celosos o, bueno, cuando te dedicas a ese tipo de cosas, al final siempre acabas metiéndote en relaciones amorosas de otros, en negocios de otros, sea porque les quitas el trabajo o haces, bueno, ves el futuro y dices, pues no te vayas con este, que el negocio va a ser malo, o vete con este otro, y al final te coge manía. Eh, Así que se fue ganando enemigos y hasta ahí, bueno, es bastante normal. Pero yo sigo diciendo, para tener, bueno, este desparpajo de ir tocando pechos, y dedicarse a viajar Grecia, Turquía, volver a Rusia, ser un curandero, tienes que tener labia, charlatán, hablar y convencer a la gente, porque no me creo por un segundo que realmente pudiera curar nada, ni con su cuerpo, ni con hierbas, ni con nada. Tenía que ser alguien que convencía a cualquiera, como dicen, que vende hielo a los esquimales. A ver, es posible que tuviese conocimientos de medicina, conocimientos básicos de, pues tómate un poleo para el dolor de garganta que se te cura, ¿sabes? Sí, alguna De lo que Es algo un enfermedad, poquito más avanzado. alguna enfermedad ha tenido que curar, ya bien por suerte, ya bien por conocimientos de hierbas o algo, para que se hiciera un nombre, porque al final se hace un nombre. O sea, al final todos conocen al curandero Rasputín. Cuando llega en 1903 a la capital, a San Sí. Petersburgo, que en aquel momento se conocía como Petrovia, la gente conocía ya su nombre, conocía a Rasputín, conocía ese monje humilde que te curaba. ¿Te curaba de una manera muy extraña? Sí. ¿Que te daba una manzanilla y luego sexo? Bueno, pero tuvo que curar a personas para que fueran a él. No solamente la labia le tuvo que dar un nombre. A ver, un espiritista o un tarotista que te lee la bola y te lee el futuro y habla con los muertos, no cura nada, pero con labia, sabiendo leer a la gente, con un poquito de desparpajo, se hacen muy conocidos y salen en la tele. Y han llegado a tener programas de La Bruja Lola, si sois españoles y tenéis más de 30, os sonará. A La Bruja Lola leyendo a la gente que llamaba por teléfono. La gente llamaba y se dejaba una pasta, muchísimo dinero, porque cada minuto esperando a que entrara la llamada eran euros y euros y euros, o cientos de pesetas. Joder, qué viejos somos. Y, y la gente lo leía. ¿Y qué hacía esa señora? No tenía nada. O sea, no curaba nada, no podía hablar con los muertos, ni leerte el futuro. A veces acertaría, a veces no, pero funcionaba. Entonces, si por suerte en algún momento cayó que consiguió hacer algo bien, vale. Pero aprendió a leer y a escribir muy tarde. Seguro que aprendió cosas cuando estuvo dando vueltas por Rusia. Eh, Sería, si tenía además memoria fotogénica, fotosíntesis, Fotográfica. fotográfica. Memoria por fotosíntesis. No era la palabra. Pero bueno. Tenía memoria fotográfica, mm, iría captando todo
y algo sabría, pero medicina avanzada, para eso te tienes que sentar y leerte un libro. Yo no creo realmente que él tuviese, es decir, no tiene por qué tener memoria fotográfica. Para leer, para aprenderte la Biblia, tienes que hacer lo mismo que para aprenderte o estudiar cualquier otro libro. Es decir, todas las noches te pones un rato y en un año te has aprendido la Biblia casi entera, ¿eh? O sea, no me parece tan especial. A lo mejor la Biblia entera no, ok, pero no sé, un trocito largo sí, ¿eh? En un año si tú te pones, ¿eh? O sea, no me parece que sea una tarea tan Bueno, inalcanzable. Bueno, sí, eso sí. Si te pones y además es lo que te está dando para Claro, poder si a llegar él le a un monasterio interesaba. y decir, dame de comer, tienes que saber eso. pero bueno, también Rasputin tiene suerte. Llega a Petrovia en un momento muy caluroso en las calles. La gente está desesperada, hay mucha hambre, mucha gente con problemas. Pues eso es, vamos, el agosto para cualquier espiritista y cualquier persona que se cree que con poderes puede cambiarle la vida a esa pobre persona. Y es lo que pasa, ¿no? Rasputin llega, se hace un nombre, llega hasta el obispado incluso de la corte de la iglesia de San Petersburgo, hasta que ocurre cierto incidente. Volviendo un poco a San Petersburgo o a Petrovia, en el Palacio de Invierno las cosas no pintaban demasiado bien. La dinastía Romanov, que estaba liderada por Nicolás II, el zar, veía que en las calles la gente lo pasaba muy mal, pedían mucho su cabeza, pero él estaba metido en la guerra con Japón, que al final pierden en 1905, y su corte no paraba de pedirle que tal vez debería cambiar a un otro tipo de gobierno, una monarquía parlamentaria, dejando un gobierno provisional. Evidentemente él dice que de eso nada. Como hemos dicho antes, pues él estaba muy liado para pensar en una lucha de clases y esas cosas que no eran tan divinas y tan estupendas como le gustaban a los zar. Además de que tenía un serio problema dentro, en su familia más bien, con su único heredero que se llamaba Alexei. Y aquí es donde entra nuestro monje gurú del sexo, Rasputín, porque Alexei padecía de hemofilia, que es una enfermedad muy común, sobre todo si se practica la endogamia en la familia. Endogamia, recordemos, es cuando dos personas que comparten consanguinidad tienen descendencia. Un pequeño inciso, ¿sabéis en qué se diferencia del incesto? Esto es con familia directa, Con tu ¿no? Entre hermano, ¿no? hermanos. Sí. Hermanos, padres, correcto, exacto. Endogamia más Creo con que se considera primos incesto. y... Muy bien, exacto. Mm. El incesto es más que eso es lo que se daba en la familia de los Habsburgo, muy famoso en España y en Europa. Incesto es, pues eso, creo que es hasta segundo grado de consanguinidad. Endogamia es, bueno, pues algún primo, el primo hermano, tal. La endogamia, sí, perdón. Bueno, no sé si lo ibas a hablar justo ahora, pero justo hablabas de los Habsburgo, también un poco los Borbones, que se dedicaban a casarse con sus primos y todo para mantener el poder. Los zares de Rusia también tenían, eran primos con los que estaban en Alemania y también tenían relaciones con Finlandia y al final no tanto creo como los Habsburgo, los Austrias, perdón, que acabaron fatal, em, pero sí que tenían también las relaciones de todas las monarquías europeas. Bueno, mucho lío. Fue Carlos II de Habsburgo, ¿no? El que le llamaban el hechizado. Carlos II. Que no podía casi ni hablar, en fin, pobre hombre. La gente lo ha tratado muy mal en la historia, creo que se la trata de manera muy injusta, esta persona no tiene la culpa.
de lo que se hizo para llegar a él. Él empezó siendo rey con 3 años, creo, una cosa así, ¿no? Yo no soy una experta en historia para nada. Cristóbal, tú sabes mucha más historia que yo, tengo una memoria pésima para la historia, pero sí que creo que él empezó siendo rey como con, no sé si llegaba a los 5 años cuando fue rey, apenas se tenía en pie. No sé si lo de hechizado era en plan irónico o realmente sí que se pensaba la gente que estaba hechizado, que tenía algún maleficio o algo, no sé. Creo que se le decía porque no podía tener hijos. Y bueno, tenía ataques de epilepsia y cosas por el estilo. Y era como que le habían echado un mal de ojo, creo. Nivel historiador mínimo. No, Sí, no vamos, pongámonos sobre el fuego. pero vamos, que el pobre hombre, pues yo creo que se la trató de manera muy injusta en la historia. Evidentemente tuvo problemas, evidentemente tomó decisiones incorrectas, pero ¿qué decisiones va a tomar esta persona si es el fruto de un linaje endogámico e incestuoso hasta decir basta? Claro, además, como tú has dicho, sí, fue a los 3 años cuando se le declaró rey. Claro, es que el pobre hombre, Fíjate qué follón. vamos a ver, si no podía casi ni comer. O sea, la mandíbula, es que me escuché un podcast hace poco de él, y lo que decían era eso, que es que el hombre apenas podía ni comer. Sufría raquitismo y epilepsia, el pobre. Joder, Mira, raquitismo tenía yo cuando era pequeña, tenía una iguana. yo también. ¿Sí? Sí. No sabía. Mi iguana se llamaba Rex, yo era muy original para poner nombres. Ahora está viviendo en una casa mucho mejor que la mía. Está en un sitio, no es que esté muerta, pero realmente está en un sitio mucho mejor. Pero bueno, mi iguana tenía raquitismo porque no le daba suficiente el sol. Estamos hablando de los años 90, evidentemente mis padres no tenían ni puñetera idea de cómo se cuidaba un animal, pobrecito. Me sabe fatal. Pensábamos que era un macho, resultó que un día se puso a poner huevos, yo no entendía nada. En fin, cuestión que la iguana tenía raquitismo y se le hizo la mandíbula así como hacia adelante, no le dejaba comer, pobrecita, era terrible. La curamos y está estupendísima, está enorme. Rex después pasó a ser Roxanne, por razones obvias. Pero sí, la mandíbula la tenía, esa mandíbula así como hacia adelante, no le dejaba morder ni nada. Y al pobre hombre a Carlos II, pues lo mismo. Lo que quería decir con todo esto es que Alexei, al ser el producto de un linaje endogámico, él era hemofílico, es una enfermedad de la sangre. No sé si padecía de alguna otra enfermedad. Si recordáis la película de Anastasia, la de película de animación, creo que es de 20th Century Fox, ¿verdad? Sí. Anastasia. Peliculón, por cierto, muy bonita. Sí. Poco acertada históricamente, pero muy bonita. Alexei, cuando aparece que está ella en el palacio, en la sala de baile y tal, aparecen sus hermanas, aparecen sus padres, y aparece Alexei. Y Alexei aparece cojeando, y es la manera que tiene la película de decirte pues, que el niño evidentemente tenía algún problema de salud. Alexei, como he comentado, era el único heredero, ya que tenían hijas, la famosa Anastasia y creo que otras 2 hermanas, ¿verdad? Que eran las duquesas. 4 más. Y ellas no tenían. No, 2, 4 4 más. hermanas. Okay. Sí. Y ellas no tenían derecho al trono, evidentemente, por ser mujeres. Claro, a ver. Es la época. Es la época. Sí. Exactamente, verdad. Pero sí, tenía 4 hermanas más mayores. Alexei era el más joven Era pequeño. Que había, sí. En 1908, Rasputín llega a la habitación de Alexei. Se cuenta que el niño estaba con muchísima fiebre, medio convulsionando. Lo que decidió hacer Rasputín fue apartar la medicación que tenía Alexei, que eran aspirinas. Si no lo sabéis, las aspirinas lo que hace es, dicho un poco vulgarmente, es como licuar la sangre, hacerla más líquida. Así que eso es muy poco recomendable si tienes hemofilia, que básicamente lo que es que te vas desangrando porque tu sangre es muy líquida.
coge su cabeza y por el poder de Diosito, pues no se desnudó porque, en fin, porque mira, un milagro, eso sí que fue un milagro. Probablemente porque estaba su padre ahí. Al final lo cura, el niño mejora, porque evidentemente dejan de atiborrarlo con aspirinas, y desde entonces Rasputín es como un miembro VIP, uno más de los Romanov. Tanto que la zarina, y luego explicaremos por qué, lo nombra consejero real. Toma. Aquí se forma una de las leyendas que luego debatiremos, pero vamos a salir del cuarto, se acerca al zar y con ojos de loco le dice: el fin de tu dinastía está a punto de llegar, lo predigo, ten cuidado. Que es una frase que Lo sale cual, en la película, pero sí, en un contexto mal dicho, porque sale cuando están asaltando el palacio de hielo, ¿no? invierno. De invierno, perdona. 3, 2, 1. Palacio de Hielo está en Madrid. Sale cuando están asaltando el palacio de invierno. Y en la película ponen que Rasputín era enemigo de los Romanov y que fue él quien hizo que los Romanov cayeran. Cosa que, como vamos a ver a continuación, era todo lo contrario. Los Romanov amaban a Rasputín. ¿Por qué? Porque curaba a Alexei, haciendo que no tome las aspirinas. Y espero que solamente sea así. Pero es lo que dice en las escrituras, que era que apartaba las aspirinas y 2 Padres Nuestros y algún que otro propóleo, pero Alexei en ese momento estaba mejorando. Cabe decir que realmente el dibujo de Rasputín se parecía mucho, al Rasputín real. El de la película de Anastasia era muy parecido al Rasputín real, ¿eh? Sí, la película Si veis está fotos, se parecen. quitando contextos históricos Mm. muy mal dichos. Todo lo que es el dibujo está muy bien respetado. O sea, incluso las duquesas, creo que cogieron fotos de las que había y las pintaron tal y como son, hasta con las mismas Los joyas, vestidos. los mismos Sí, sí. vestidos, los mismos bailes La que se corona también es la hacían. corona. El, La corona es tal cual. la plaza de la Plaza Roja, el Palacio de San Petersburgo, todo lo que sale en la película es igual. O sea, si veis fotos de Rusia, La porque Plaza Roja es de Moscú. la plaza, entonces me he equivocado, perdona, la plaza central. La El Plaza palacio, Central, la el palacio Plaza, está muy bien. El palacio la es tal Plaza Sí, cual. España. El palacio es tal cual. que ahora mismo no podréis visitar Rusia por cuestiones políticas, pero si cogéis Google Maps o cogéis fotos y comparáis las fotos que hay, los dibujos de la película con las fotos, veréis que son muy acertados, muy iguales. Pues bueno, nuestro amigo ya está en la corte. ¿Cómo se pueden tomar eso fuera, Carlos? Tú mismo antes dijiste que había una empiece de revolución y de Claro, repente ven como un monje de campesino en Siberia pasa a ser consejero real. era conocido por el pueblo, pero seguramente no sentó nada bien. No ayudó a apaciguar la llama de la revolución, porque es como estáis cogiendo a alguien que encima le estáis dando mucho poder, que no tiene nada, pero no compartís con el resto del pueblo. No queréis democracia, no queréis unas cortes, perdiendo guerras encima, hambrunas, y lo que estáis haciendo es coger a, bueno, charlatanes, y darles más poder, pues no ayuda en nada. Bueno, decía eso, si Rasputin podía llegar a la corte, cualquiera. Entonces, no gustó. Tampoco, o sea, bueno, no vamos a
a hablar de la revolución, porque si nos podemos hablar de la revolución bolchevique, el ejército rojo, el ejército blanco, que eran los que estaban a favor de la monarquía, todas las revoluciones y luego entre ellos mismos los marxistas, leninistas, estalinistas, tenemos para 4 podcasts. Pero centrándonos en Rasputín o Rasputón, porque bueno, curaba gente con su cuerpo. El monje vagabundo, quizás por devoción de las pobres cortesanas a la religión, o porque puede ser que las leyendas sean ciertas y su vara dorada era más larga que el bastón que portaba, se las llevaba todas a la cama. No contento con trajinarse a toda la corte real, tenía salidas nocturnas y visitaba los lupanares de la ciudad. Lupanares, soy viejo, se nota. No con o sea, tremendo. La policía le comunicó al zar, que su consejero no era nada respetable, y que tenían pruebas de que visitaba a las prostitutas, quedaba con mujeres. Al principio, bueno, intentó ignorar estos temas porque su hijo mejoraba con las dotes curativas de Rasputín. Pero como hemos dicho antes, Rasputín estaba salido que la plata de una mesa y no podía evitar su devoción por el sexo. Se hacía muchísimos enemigos. Se cuenta que tuvo varios intentos de asesinato. Y esto es importante porque a partir de entonces ya empezó a tener un poco de miedo y empezó a practicar una cosa que aprendió en algunos de sus viajes espirituales. La mitridatización consiste en tomar pequeñas dosis de veneno para que tu cuerpo se haga inmune a él. Como anécdota histórica, esto lo inventó Mitrídates VI en el siglo I antes de Cristo. Era un rey del reino del Ponto, uno de los grandes enemigos del Imperio Romano. Lo practicaba porque tenía miedo que Roma intentara asesinarlo con veneno. Lo peor es que al final se intentó suicidar y no pudo porque su cuerpo ya se había acostumbrado, así que tuvo que pedir a sus guardias que lo apuñalaran para morir antes de ser apresado por Roma. Al final, Rasputín, en otra de sus salidas nocturnas, eh, se encuentra con el primo del zar y el mismo primo se lo cuenta al zar y ya, oye, pues se ha vuelto a ir de putas, queda muy mal, que el consejero esté ahí con mujeres y ya hace caso a su primo, a la policía no, pero al primo sí. Hay que echarlo, Nicolás, y piensa en echarlo. Y lo echa. Cuando la zarina se da cuenta de que su marido lo ha despedido, digamos, aún ya ni siquiera había salido del palacio. Yo creo que directamente Rasputín fue a la zarina y dijo: "Oye, que me ha echado, esto no puede ser". Y la zarina obligó a Nicolás, al zar, a ir y a decirle que no, que es broma, que te quedas, que eran calzonazos y no fue capaz de expulsarle de palacio. Ahí se notaba quién llevaba los pantalones. Vamos, que tenía convencidísima a la zarina. Imagino que de ahí Tenía que quedar las ahí. habladurías, ¿no? De si estaba aliado con la zarina o no. No sé hasta qué punto eran habladurías o eran Claro, ciertas. eso no se sabe, pero Bueno, vamos, Boniem lo dice en su canción, yo lo tomo como cierto, ¿no? sí, Ah, Boniem es la palabra. nada, bueno, lo que hemos estado buscando y documentándonos, depende. No, unos dicen que sí, A otros ver, dicen no que no. hay, que yo sepa, no hay pruebas, pero sí que está claro que, a ver, eh, en parte podría entender que ella piense, vamos a ver, esta es la única persona que está realmente haciendo que mi hijo se encuentre mejor, que se trajine a toda Rusia si quieres, pero que se quede aquí. A ver, si realmente estaba haciendo algo por Alexei, lo entendería, ¿no? Que dijera, pues que se acueste con quien quiera.
mientras cure a mi hijo, a mí qué más me da. Hasta conmigo, que se acueste conmigo, que me da igual. Claro, es que a ese punto se trajina la corte y eso se sabe. Encima se va por las noches y sigue trajinándose a todas, casadas, viudas, divorciadas, solteras, a todo el mundo. A la zarina no diría en algún momento, pues si todo el mundo le gusta, habrá que probar. A ver, no, ¿de qué están hablando? No sé. Es como lo que se cuenta, ¿no? Bueno, está su miembro expuesto, ¿no? En un museo de Moscú, ¿es? Sí, pero se sabe que, es decir, está como una especie de maqueta. Sí. No es el original. No es original, realmente. No es el original, es Bueno, me una has asustado, falsificación, es una copia. Esperemos que sea de arcilla, ¿no? Esperemos que le hayan puesto ahí un falo de una persona. ¿Te imagínate? No sé. Imagínate que es una persona, eres un cadáver y te cortan el miembro para disecarlo y decir que encima es de Rasputín y que el mérito se lo lleve otro. La cosa es que buscando para documentarme para el podcast, muchos historiadores se creen que lo que está expuesto es el pene de un caballo. Ah, Joder. a ver, se han venido un poco La arriba, tercera ¿no? pierna. Claro, Madre amor porque hermoso. es que lo que está expuesto mide 40 centímetros. Y claro, la gente dice, En joder, fin. con Rasputín. Se apoyaba Hola. en la tercera pierna. Madre mía, pero esto tiene que ir descompensado. Sí, sí, Es no. que eso En fin. llevaría falda o algo, porque eso en el pantalón no te entra. Claro, luego otros decían ¿No os acordáis que de cierto meme de hace unos años por WhatsApp? Sí. No lo voy a Sí, decir, pero ¿os Sí. acordáis del meme, habría- no? Pues sería eso, ¿no? O sea, sí, eso existe. Quiero Es una decir, enfermedad eso. no busquéis en internet, pero existe. Es una enfermedad eso. Madre mía, no, hombre, no. Imagínate, te sale por el ojo. Hombre, no. O sea, vosotros medir 40 centímetros y ponéroslo en el cuerpo. Te saca el hígado por la boca. Joder. Qué horror, por Dios. Muy mal. No, En fin. otros decían que le medía 25 centímetros, que ya también es decir mucho. Sí, Con pero eso unos, entra desde lo con unos humano. 3 centímetros de grosor. No entra dentro del Los humano. detalles de Rasputin. 3 centímetros de grosor me parece un poco No, extraño, ¿no? 3 centímetros de diámetro o de radio o de qué estamos hablando. De grosor. No, pero 3 centímetros no es nada. Diámetro, no, 3 centímetros es poquito. 3 centímetros de grosor es poquito. Sí. Diámetro, o sea, si estamos hablando de diámetro de un lado a otro, no es. Es nada. 3 centímetros. No es Sería como un estoque. Te apuñala eso, ¿eh? Te mueres ahí. A ver, he estado hoy midiendo y cortando maderas y. Estoy midiéndomela. No, pero que tengo más o menos en mente los trozos que he cortado que eran de 6, es la mitad. No está bien, pero no me parece excesivo. Y si es el contorno, es muy poco. Eso sí que es un lápiz. Mira, Bueno, exagero, pero. la media europea de centímetros es de 14,27. Y los Pero españoles, claro, ¿estamos hablando de con fiesta o sin fiesta? supongo que los estudios se harán con fiesta, si no, no tiene sentido. Con Vale, fiesta. ok. O sea, Vale, y los ok, españoles, nuestra media son 13,63. ¿Y los rusos? ¿Qué es lo que nos interesa en este caso? ¿Os interesa mucho este tema? O sea, por poder decir es que todos los rusos calzan o no. 13,21. O sea, que más o menos igual. O sea, que si llegaba, ¿cuánto has dicho? ¿25? Algunos 40, otros 25. Depende de dónde A lo ver, busques. lo del 40, No lo eso veo. no es humano. Mira, voy a contaros una historia, ¿vale? Story time. Story time. Me leí un libro
de estos que me gustan a mí, donde la protagonista hace el delicioso con un ser demoníaco, ¿vale? Y como este ser demoníaco parece pues el tamaño un poco descomunal, lo que hace es hacer un hechizo para reorganizarle a ella por dentro para poder acoplarse. Joder, Yo creo que esto es lo que tendría que hacer Rasputín, Raquel, ¿no? ¿por qué lees estas cosas? Madre mía. Es una historia súper bonita, ¿eh? De O sea, amor, de De amor Opal profundo. Reine, o sea, súper bonita. Un sé poco lo cochina, no te que digo que no, pero súper bonita. sé lo que lees, pero siempre me impresiona, o sea, no me acostumbraré nunca. O sea, el monstruito pues le hace como una especie de cheat, es súper tierno, ¿eh? O sea, la verdad es que la historia es muy bonita y tiene mucho más, no solo spicy, tiene cosas muy bonitas. Y te hace como un hechizo para caber, porque no... Para que quepa. Exacto. Pues Rasputín tenía que hacer algo parecido, porque si eran 40 centímetros, me dirás. Era medio mago, o sea que... A Bueno, ver, según los sexólogos, solamente te puede entrar como mucho 15 centímetros y con 15 centímetros ya la tienes satisfecha. Así que chicos, no os preocupéis si os mide menos de 25 centímetros, no, no pasa nada. Bueno, vamos a organizar esto de nuevo, ¿vale? vamos, de vuelta al... De vuelta a Rasputin. A Rasputin. Llega a 1914, ¿vale? Recordemos que Rasputin llega a San Petersburgo en 1903. Y a la corte llega en 1908. Entonces, en 6 años han pasado por su vara toda la corte rusa, varias mujeres de fuera. Pues el zar se tiene que ir del palacio. Momento en el cual a lo mejor es cuando las habladurías de que también pasa por ahí la zarina. ¿Por qué se tiene que ir de palacio? Pues porque como buen rey, ¿no? Tiene que ir a combatir. Lógicamente no me imagino a Nicolás II con una espada peleando contra los alemanes, pero sí dirigiendo las tropas, que era lo más... me queda Sí, blanco. no estaba en primera Sí. fila, pero el zar se iba con las tropas a dirigir las batallas y desde lejos, con cuidadito, mandar a los regimientos y bueno, se iba por temporadas, salía de palacio. Correcto, un momento en el cual la zarina nombra a Rasputín como su máximo dirigente de Rusia. Y claro, momento espectacular. En las calles lo que faltaba. Oye, que el monje loco este, nacido en Siberia, ahora gobierna Rusia. A lo mejor, no me llaméis loco, a lo mejor sí que es posible que pueda haber un cambio. Pero bueno, no estamos hablando de la revolución bolchevique, como he dicho antes. Se trajina a la zarina, seguramente, a las 4 hijas también. Cierto, los nombres de las hijas no lo hemos dicho, pero bueno, Olga, Tatiana, María y la famosa Anastasia, y el pequeño que ya conocemos de antes, Alexei. Pero es que además de pasar por su vara todas las mujeres que había, se le subió el poder a la cabeza y empezó a nombrar mandatarios a dedo. Eso tampoco sentó muy bien en las calles, pero bueno, no somos quien para juzgar los actos de Rasputin. Pero esto podía haber ocasionado que tuviera bastantes más enemigos. Algunos incluso pueden ser familiares, como ya vamos a ver a continuación. O sea, que el zar se va a hacer sus responsabilidades de guerrear por ahí. Que bueno, dentro de lo que cabe, pues es un dictador o una monarquía absolutista, pero bueno, hace lo que tiene que hacer, que es irse a batallar con los soldados. Pone a un don nadie, totalmente aleatorio, nadie está de acuerdo, y encima ese mm, pone a más gente y se pone a reorganizar y a coger el poder. Al final, si pones a tus emisarios, a consejeros que son amigos
amigos tuyos o conocidos tuyos, lo que estás haciendo es conseguir el poder, aunque luego el zar vuelva, deshacer lo que tú estás haciendo le va a llevar un tiempo. O sea que la gente contenta no podía estar. Ni la gente, ni como he dicho antes, los familiares. Bueno, ni a los, porque cuando estás metiendo nuevos dirigentes, eso es que estás quitando, los estás sustituyendo o le estás quitando el poder a otros para dárselo a tus amigos. Así que muchos enemigos tenía en este momento. En 1916, nuestro amigo Rasputín recibe la invitación de un noble llamado Yusupov para que fuese a su casa a una fiesta. Fiesta que... Claro, perdón. La que te va a dar esta, sí. Rasputín, evidentemente, ya estaba pensando en la fiesta, estaba pensando que seguramente habría mujeres, buen vino, lo que más le gustaba. Y realmente era una cosa sí que había acertado, había vino. Yusupov le sirvió una copa, le insta a esperar a que lleguen las mujeres, porque la fiesta está a punto de empezar. Pero de pronto, Yusupov, después de ver cómo Rasputín se toma el vino, pasa los minutos, pide otra copa y ve que ahí no está pasando nada, dice, ¿cómo es posible que este monje siga vivo después de darle vino envenenado? Porque precisamente lo que habíamos comentado antes del mitradatismo, como Rasputín tomaba dosis pequeñas de veneno para hacerse inmune a él. El vino estaba envenenado, el noble Yusupov no lo sabía, pero Rasputín dice, claro, mi copa está vacía, las mujeres no aparecen, esta fiesta no me gusta, algo tuvo que notar, porque aunque no fuese letal el veneno, estaría notando algo, se estaba oliendo ya la tostada, y decide pirarse. Se está poniendo el abrigo cuando Yusupov saca el arma y dispara varias veces. Bueno, pues remate. Rasputín, que se cuenta que medía 1,90 aproximadamente, para la época era muy alto, aguanta el tipo, sale corriendo, pero está envenenado con varios tiros, tampoco era Superman. Consigue salir del palacio, pero fuera le espera el primo de Dumosol, como siempre al rescate, ve al primo de este noble, saca su arma y le pega otros 4 tiros. Aquí entra mucho la leyenda. No sabemos... Bueno, voy a contar primero la leyenda y después la historia real. Rasputín estaba aún vivo con varios tiros, pero ya en el suelo sin poder levantarse. Yusupov y su primo, que se llamaba Stolpin, lo atan de pies y manos y lo lanzan al lago helado. Faenafeta, Ale, vámonos a tomar el vino, que no está envenenado, que hace frío. El zar, cuando se entera, manda a sacar el cuerpo de Rasputín del lago y, según la autopsia, murió ahogado. Ni por los tiros ni por el veneno. Murió ahogado. Ya. La realidad es que si encontráis fotos, que las hay en internet, es que tenía un tiro entre ceja y ceja. Por mucho que Rasputín fuese lo que fuese, pues eso por lo general no se sobrevive. Pero bueno, morir ahogado es un poco complicado. La única manera de que realmente muriese ahogado y que un forense pudiese decir que murió ahogado es porque tenía agua en los pulmones. Puede ser que pese a tener un tiro en la cabeza, estuviese respirando cuando cayó al agua. Podría ser. El 30 de diciembre de 1916 murió ahogado, tiroteado. Envenenado. No se sabe muy bien. Dejando atrás, claro, a su pobre mujer, la dejó viuda, que se sepa, 3 de los 4 hijos aún con vida. Una mujer viuda y vamos, parecía un alce por el pueblo. De hecho, vale, era la mujer de Rasputín, pero ni ganas. O sea, se pira, se tira años por ahí, entra a la corte
ni rastro de la mujer. No es que dijera, pues me la traigo y le doy buena vida a la mujer y a los hijos, siendo el todopoderoso de Rusia. Le Yo daba creo que a él no le gustaba que se asociase, es decir, yo creo que le daba vergüenza a su familia. Yo estoy aquí en la corte con el zar, la zarina, las duquesas, todas las cortesanas que quiero. ¿Qué cojones voy a traer aquí a mi familia? Exactamente. Le O sea, quitas, no tiene ningún sentido te quitas el rollo. traerse a su familia dentro de su lógica. Es como si tú y yo nos vamos a Cuba con nuestras mujeres. No tiene sentido. Claro. No, pero bueno, es que es como dejando a la viuda, realmente la había dejado viuda hace muchos años, para el caso, como si no existiera Rasputín. ¿Se sabe si hay descendientes actuales de Rasputín? Y pues Estaría guay saberlo, ¿no? no Es lo he una mirado. buena No. No he visto nada al respecto. ¿Qué decía Boniem? No, las Sagradas Escrituras no hablan de esto. Imagino que por el apellido Jefimovic habrá gente, pero claro, ¿cómo sabes si descienden de Rasputin? A ver, Yo me imagino que sí, con 3 hijos, alguno tendría hijos, ¿no? No sé. Sí, a ver, pero teniendo Podría en ser. cuenta lo que viene justo después, Eso iba a decir, que no creo que se quisiesen asociar a esa figura, ¿no? si están vivos se cambiaron el apellido, claro. probablemente. Claro. Y si están vivos, porque los que vienen después, Mm. spoiler, tenían muy mala leche y no dejaron a nadie de que tuvieran mínimo poder ni 2 monedas en el banco, lo dejaron vivo. Así que a la familia, si la encontraron, probablemente acabarán muy mal. Ujú. Sí, no creo. Puede que sobreviviera alguno, pero hemos dicho antes, Siberia, época de mucha hambruna, luego con la revolución bolchevique, en la Primera Guerra Mundial seguro que alguno de sus hijos estaba ahí, o sea, no pinta muy bien que tuviera descendencia. Bueno, Bueno, si por algún poder podría descendiente de ser. Rasputín nos está oyendo, que nos escriba un mensaje, por favor, Le invitamos a hablar aquí. y que nos hable Una de la cosa familia. hemos dejado clara. Rasputin no es como lo pintaban en las películas. No repudiaba a la familia Romanov, todo lo contrario, se aprovechó de ella a saco. Aquí voy a dejar un dato. Es que he encontrado que las duquesas, todas, incluso Anastasia, que estaban en ese sótano cuando murieron fusilados por los bolcheviques, portaban un colgante con la foto de Rasputin. Así que yo creo que mucho amor le tenían a ese monje. Que era para defenderse del mal, porque no le sirvió de mucho. A ver, hoy en día es cierto que Rasputín, más que por ser un curandero mágico y nada de todo eso, es reconocido por la decadencia, ¿no?, de la monarquía rusa. Y se le tiene más como un hombre peligroso por su influencia, más que por la influencia tóxica que tuvo, ¿no? Sí, no creo que sea porque tuviera poderes hipnotista, decían algunos, ¿no? Espiritista, tarotista, que Que tenía... fuese una persona que sabía leer bien a la gente, no te digo que no. Eso Quizás sí, ese fuese su poder. ese es pues, exactamente. Su poder era que sabía entender a la gente y que sabía calar Sabía a la ganársela, gente, ¿no? sí, sabía ganársela. Por ponerlo en contexto, murió 3 meses antes de que se iniciara la revolución, o me estoy equivocando de fecha. Sí, 3 meses antes. O sea, A ver, tuvo suerte, ¿eh? En eso, tuvo suerte para que- de en que eso, no porque como los muriese. bolcheviques lo hubiesen enganchado, ojo, que fusilado no muere, ¿eh? Si lo enganchan los bolcheviques, madre mía. Y más mucho que le tenían ganas. Ujú.
hubieran aprovechado. Pero eso, justo explota la revolución 3 meses después de su muerte. Sus actos como válido del rey o, bueno, primer ministro, si quieres decirlo así, eh, seguramente tuvieron mucho efecto en soliviantar más al pueblo, y que al final sucediera la revolución bolchevique y la caída de Ujú. Romanov. Entonces, se libró de verlo, mm, envenenado, tiroteado y ahogado, pero es, vamos, que lo que hizo no es que sea solo culpa suya, pero tuvo que ayudar En una cosa sí que muchísimo. acertó cuando salió de la habitación del zar en 1908, cuando dijo que su legado está a punto de acabar. Sí, pero tampoco, es decir, eso es lo que se cuenta. ¿Quién lo puede saber si lo dijo o no lo dijo? Ya, eso es lo que se cuenta exactamente. Claro, es Nadie que es estaba ahí en ese complicado. momento para saberlo. Todo esto son habladurías. Claro. Hacer más Era, grandes la leyenda de Rasputín. Claro, vete tú a saber que podía ser algo, es decir, con un hijo tan enfermo, las calles que estaban ardiendo de indignación, podría ser que fuese, es decir, mucha gente lo podía pensar, ¿no? Que decir, ostras, que esto tiene los días contados, tu linaje no va a llegar a nada. Podría ser, con la lógica se podría decir, pero tampoco, como si tú ves una persona, hoy en día ves una dinastía que estás viendo, la gente está muy descontenta, no los apoya a nadie. eh, el único heredero está muy enfermo. No estamos hablando de la medicina actual, estamos hablando de 1900. No es lo mismo para nada. No sé, No, yo creo que era lógico decir, le queda poco a tu dinastía. sí, sí. ahí ya es saber si tenía el valor de echarle la cara a eso. Ujú. Decirle eso al zar, Pero sí. olerse que había problemas, se había dedicado a recorrer Rusia, y además en Grecia, Turquía y por otros lares leía bien a la gente, como ha dicho Raquel, tenía que saberlo. O sea, que saber que iba a explotar en algún momento. Entonces, ¿qué creéis vosotros? ¿Que Rasputín se acomodó a la vida, le gustaba esa vida o que estaba de infiltrado? Yo creo que a él le gustaba mucho su vida. ¿No? ¿No creéis que podía estar ahí de infiltrado? ¿Por qué salía tanto de palacio? Pues porque se iba donde se iba. Eso es lo que ¿No? cuentan, claro, es lo que cuentan las leyendas. Se iba Yo no creo, de... es Seguramente decir, al lupanar se iba Sí. con los bolcheviques a preparar si la- realmente le interesase tanto la revolución, es que la vida en palacio no le gustaba. Por tanto, se hubiese intentado aprovechar lo máximo de ella y hubiese traído a su familia para que su familia se pudiese beneficiar también, No, porque si ¿no? luego va a haber una revolución, su familia estará en peligro. Bueno, no sé, yo ¿Eso creo es que no ahí? tiene mucha historia. Yo creo Tampoco que hubiese él... curado al único heredero, ¿no? Porque digo, bueno, pues si el único heredero desaparece, pues ya no queda nadie más, Sí, ¿sabes? No hubiese intentado salvar, ¿no? Bueno, es más rápido el método de cojo el poder, hago movidas para enfadar a la gente y así que Mm. salten rápido. mm, porque él tenía que ver que las fiestas que se montaban en el palacio, luego la zarina que mandó... ¿Conocéis, no? Los famosos huevos de Faberge. Los huevos de Fabergé, sí. Sí. Entonces, todo eso él lo tenía que estar viendo. Tenía que, joder, aquí la zarina con 40 huevos de Pascua relleno de joyas porque me gusta. Y mientras en las calles la gente que no puede ni comer pan. No sabemos hasta qué punto él estaba educado en historia. Solo había que ver la Revolución Francesa, desde luego. Pero no sé hasta qué punto él tenía tantos conocimientos geopolíticos como para... Si
Si sabía de la No lo sé. Revolución Francesa, vale, los reyes y todo esto, pues pierden la cabeza, pero acto y seguido los jefes de la revolución pierden la cabeza y Ujú. después los jefes de la segunda revolución pierden la cabeza otra vez. Y así, que es un poquito lo que pasó después en Rusia. Stalinistas, leninistas, etcétera, etcétera. Según llegaba uno, iba cortando la cabeza a todos los anteriores. Entonces, si él sabía algo, y algo tenía que saber, porque estaba al fin y al cabo de jefe, eh, yo no me hago pasar por el líder para batir más y hacer que estalle la llama, porque me va a pillar, pero segurísimo. Claro. O sea, aunque él, o sea, llegan los revolucionarios, que es el pueblo harto, con cuchillos, y dice: "Oh, no, 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 que yo esto lo he hecho porque os quiero y porque quería que os revolvierais contra mí", no iba a colar. Ya. No, pero por eso yo decía lo de las salidas, que a lo mejor decían, me voy de pilinguis, y había 2 o 3 pilinguis ahí, pero también había 2 o 3 jefes revolucionarios a los que les iba contando cosas, ir preparando el terreno. Y yo creo que a lo mejor en una de esas salidas, Yusupov vio que era un infiltrado y por eso le intentó matar. A ver, Podría ser, oye, claro, es que todo esto son podría ser. habladurías, porque realmente la Sí, historia no, sí. no la conocemos. No hay alguien que, o sea, no se ha investigado esta posibilidad, esta rama. No, yo no he leído nada de eso. Esto lo acabo de pensar yo. Ok, bueno, podría ser. Lo que pasa es que si vamos a la psicología de Rasputín, no, a mí no me encaja. Siendo como era él, es lo que hemos comentado antes, ¿no? Yo tengo un objetivo que es vivir la vida. No era un hombre justo. Ya, pero como No desde era. pequeño ya era rebelde, ¿sabes? Sí, Ya pero se era rebelde para lo rebelaba. que a él le interesaba, robaba y tal para él, no para los demás. No era un Robin Hood, sí, pero... Claro, entonces, yo qué sé, la revolución bolchevique se dio porque la sociedad estaba hasta las narices de pasar hambre y frío. Que la cosa saliese bien después o no es otra historia, pero el pueblo estaba muy harto de todo. Entonces, es decir, si tú eres una persona egoísta, no luchas por los demás. Él vivía por sí mismo, no luchaba ni por su familia. Es decir, él dejó a su familia atrás para irse de pilinguis por ahí. Yo no creo que tenga un perfil de una persona que se desviviese por nada, ¿no? No sé. ¿Qué pensáis vosotros? No lo sé, es que no Bueno, es que creo, no me no, encaja en su psicología. no sé si es porque es lo típico de las pelis. El bueno es el que está ahí con su familia a tope y haría todo por ellos, y el malo no. Hmm. No sé hasta qué punto ah, decir que era la revolución y todo por el pueblo y tal, entonces está asociada a que también tendría que respetar a su familia y a sus hijos. No, no me refiero a eso, me refiero a que los dejó tirados en Siberia y él estaba en la capital, viviendo la vida. Sí, dijo, me voy a comprar tabaco y no regresó. Claro, o sea, que aunque fuese consensuado con su mujer, tú te vas es decir, tú eres un hombre preocupado, ¿no? Por los demás, eres una persona altruista, eres el tipo de persona que iniciaría o ayudaría a una revolución social. Cuando tú tienes el culo salvado, es que esa es la cosa. Porque oficialmente Rasputín estaba viviendo con el zar. Y su culo estaba salvado, ¿no? Pero tú eres un alma caritativa y dices, no, es que esto está mal y yo quiero ayudar a la gente. ¿Tú no ayudas a tu familia primero antes que a desconocidos? O sea, Sí, ¿no sacas a tu familia de ese pueblo sí en Siberia? si lo tomas como familia, claro, ese es el problema. Sí. O sea, eso sería lo normal, pero no lo sé. Claro. Yo creo que era un hombre muy egoísta, es lo que demostró. Es decir, en cuanto
me quitan lo que me interesa, de lo que me beneficia a mí, de una ideología, la repudio y me voy a otra. Eso sí. Eso lo pasó con la secta. Ahí me quitas, me dices que me pegue latigazos y que no sé qué, pues a mí esto no me interesa, me voy. No me interesa, me voy a otro y me busco la vida por ahí, me voy haciendo curandero. No, es que tampoco me dejan tocar tetas, pues me voy a Grecia o me voy a Turquía. Creo que él era una persona súper egoísta que miraba por él. Y ese tipo de persona no le interesaba la revolución bolchevique porque él ya había llegado a su prime, viviendo con el zar. O sea, ¿qué mejor, cómo podía estar mejor que viviendo con el zar? Encima haciéndose pasar, teniendo los poderes del zar. Claro, o sea, es que él lo tenía todo, no tenía mucho sentido, ¿no? Para él ya estaba en el lugar que querría estar cualquiera tan egoísta como él, ¿no? Mirando por un lado, mirando por otro, la verdad es que era una persona inteligente. Los tenía todos comiendo de la mano, tanto a los zares como a sus hijas, por lo del colgante con la foto de él. Que fue una persona egoísta, acabó como tiene que acabar. Que fue una persona que empezó una revolución, pues bueno. No sé yo, ¿eh? No llegó a tiempo. No, a ver, la revolución ya estaba. Quiero decir, es que vuelvo a lo mismo. ¿Por qué sales tanto de palacio? Si te estás trajendo toda la corte, ¿para qué buscar más chicas? No. ¿Chicos o lo que es? O chicos, sí, o lo que fuera. Porque a lo mejor le aburrían ya las que estaban en el palacio. Pero si sales tanto, te tienes que estar escuchando cosas. Si luego llegas al poder y sabes lo que hay fuera, es que según las escrituras, las malas decisiones que tomó cuando él estaba en el poder también incitaron a que se levantaran todos. Pero es que él era una persona iletrada, prácticamente. O sea, no le puedes esperar, tú imagínate, ¿vale? A la típica persona, al típico, el típico estereotipo de persona de pueblo que no ha salido de su pueblo en su vida, ¿no? Y de repente le dices, ahora es usted alcalde. Pobre hombre va a decir, ¿y yo qué cojones quieres que haga? Bueno, teníamos a Rajoy, o sea, quiero decir, no hace falta... Sí que es notario por lo que sea, pero se supone no, que... Rajoy era una persona inteligente, muy formada. Sí. Que después era lo que era, pero era una persona muy formada. Pero lo que viajó mucho, entonces al viajar. Viajó mucho. Viajas, conoces historia, quieras o no. Sí, pero viajar no te enseña política. Es decir, tú puedes estudiar en la universidad de la calle todo lo que tú quieras, pero eso no te enseña política, no te enseña a liderar una nación del tamaño. Es que estamos hablando de Rusia. Es que no estamos hablando de tu pueblo. Es que es Rusia, ¿sabes? Que es muy grande. Rusia es muy grande. Y esta persona no estaba preparada para tomar ese papel. Alguien de la realeza le criaban para eso, estaba diseñado para liderar. Y enseñaban otros idiomas, enseñaban otras culturas, porque, oye, si tú vas a ser el zar de Rusia, tendrás que conocer a tus vecinos. Tendrás que saber lo que hay a tu alrededor. Tendrás que saber las distintas clases sociales que hay en tu reino, ¿no? En tu nación. Sí. Si ese conocimiento tú no lo tienes y tú te has dedicado a mentir a la gente diciéndole, no, sí, yo es que soy curandero. Te has dedicado a trajinarte a todo el pueblo y lo único que lees es la Biblia para aprenderte la memoria. ¿Qué tipo de conocimiento puede tener esta persona de política ni de gestionar un gobierno? Evidentemente va a tomar unas decisiones terribles, pero no tiene por qué ser aposta. No le interesaba que fuese aposta. Bueno, hemos escuchado tu opinión, hemos escuchado la de Carlos, falta la de vosotros oyentes. Nos dejáis en los comentarios qué opináis. Rasputín, ¿qué era? ¿Un infiltrado? ¿Un acomodado? ¿O un viva la vida? Que es prácticamente lo que hacía. Y hasta aquí, amigos, un episodio más. Espero que os haya gustado la vida de Rasputín, nuestro gurú del sexo.
Eso nos hace pensar una vez más que el misticismo y todo lo relacionado con lo espiritual puede llegar a ser peligroso, y fiarte de personas como este hombrecillo que con su labia y su poder, ¿no?, de engañar pudo ser una pieza más para la caída de un imperio. Muchas gracias a nuestro doctor Carlos Carrascal. Gracias a ti, Cristóbal. Y a nuestra zarina Raquel Muñoz. Nos vemos en la próxima. Yo me despido, no sin antes recordaros que podéis escucharnos tanto en iVoox, YouTube, Spotify y Podimo. Suscribiros, que es gratis, y darle un like, que siempre nos ayuda. Hasta la próxima, exploradores.